Bienvenidos a una taza de café, intento número... ¿verdad? Muchos. Ya somos expertos aquí en podcast. Por eso, bueno, además de los errores clásicos y las fallas técnicas que siempre tenemos, pero pronto dejaremos de tener. Pss, pss, o sea, como... Wink, wink. Wink, wink. Nudge, No, nudge. es lo que quería decir. Ya como somos tan versados en el tema de podcast, este Cálmate, episodio versado. de Una Taza de Café va a ser sobre podcast. Pero eso después. Nada más quería presentarles. Ok. Yo soy Sebastián, él es Santiago. Estamos aquí. Taza de café en mano. Cheers. No sé qué tan bueno sea. Hijo, qué rico suena eso, ¿eh? No vayas a mojar mi micrófono, por favor. Pablo, espero que estés disfrutando. Ando muy trabado con el ASMR. Perdón. Yo soy Sebastián, él es Santiago. Bienvenidos de nuevo a Una Taza de Café. Ahora en ritmo más constante después de 2 semanas de pausa, creo que fueron. Esa fue mi culpa, / culpa de mi computadora. Pero Fuera de mi control. Pero sí, ya estamos de regreso. Espero que hayan disfrutado de la semana pasada, que fue de... Música. Ese no fue de la No, semana el pasada. del Second Brain de Max. El del Second Brain de Que Max. según yo está rete bueno. Está rete bueno, espero que lo hayan disfrutado. Déjenos comentarios. Cualquier duda, ya saben, comentarios, lo que necesiten, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿cómo estuvo tu semana, Santi? ¿Por qué no nos empiezas platicando un poco de eso? Pues estuvo bien. Bastante trabajo. Hoy justamente... No, ayer. Digo, cuando escuchen esto no es relevante, pero ayer fue cumpleaños de Santiago Méndez, queridísimo amigo y compañero en estas aventuras en las que me embarco. Y entonces el fin de semana nos fuimos a festejarlo a Itzamatitlán. Está como 1 hora y media de la ciudad. Para todos aquellos, ahí les va de nuevo, que han visto el intento 7 creo que fue. de Outpost. Ah, pensé que es de Santiago. El de Santiago, todo el mundo conoce a Santiago. Sí. Está igual en el otro podcast, en otros 2 podcasts con Santiago. Sí. Entonces, ya lo conozco. Pero el lugar, ya hemos hablado de él varias veces. Incluso en el intento pasado lo mencionamos porque en ese Max, intento salió Max. sí. Pero sí, entonces... Nos fuimos a festejarlo. Curiosamente estuvimos ahí juntos. Entre otros amigos. Éramos que como unos 20. Tal vez un poquito más. 25 maybe, sí. Estuvo padre irnos el fin de semana. Me Buena gustó. música, buenas amistades, buena comida. Bueno, Bueno, la comida Debatible. entre comillas. No, bueno, pero Outpost, la Sí. comida es muy buena. justo porque es a menos escala. Pero bueno, y antes de eso, seguimos en el trabajo. Estoy súper feliz para todos aquellos que han seguido Nova desde que fue una idea que hablé en este podcast. Ahora estamos avanzando a pasos de gigante. Creció el equipo. Está funcionando perfecto y soy el más feliz del planeta porque mi tiempo está siendo mucho más eficiente en lo que tiene que hacerse. Entonces, Porque tú no te encargas de Nova tanto. O sea, sí te encargas de Nova. justo sí, pero ya solo... Decisiones ejecutivas. Ajá, o sea, es más No. la dirección en general, ya no... Que es una, o sea, bueno, tú como fundador, CEO, supongo, de Nova, pues es la parte que te correspondería, I guess, ¿no? Pero sí, justo. Entonces ya me puedo centrar bien en estar buscando aliados importantes, partners y así, y no en estar viendo si ya funcionan los mails de las personas y si ya, o sea, como que justamente el tiempo de todos, porque no solo el mío, sino el de todos, ya está más enfocado a lo que tienen que hacer. Ya cada vez somos menos todólogos y eso ayuda a que puedas avanzar más rápido. Sí, claro, aunque entre más tiempo, entre más te enfoques en una cosa, Exacto. mejor la haces. Y entonces digo, ya más adelante hablaré de esto, seguramente en otras semanas, pero pronto me voy a un evento en Monterrey. Si van a estar por allá, al Inc. Monterrey. Gran evento de emprendimiento. Si no vas a ir y estás emprendiendo, ve. Y si vas a ir, avísenme y nos vemos allá. Pero bueno, Echen una esa chela, fue- que ya saben que le gustan mucho las chelas a nuestro co-host. esa fue mi semanita. ¿Tú qué tal? Yo, pues, lo de siempre, la verdad, no he tenido mucho que contar. Estuvo muy divertido, me la pasé muy bien en Itza con ustedes. Muy, Cool. muy padre la salida de la ciudad. Aunque ya saben que yo me pongo en mal humor cuando salgo a la ciudad porque no respiro contaminación y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es Y aire porque limpio? hace calor. Porque hace calor. Pero sí, regresamos a la ciudad, muy lluvioso el asunto. Ayer la lluvia casi me mata, pero... Diluvio absoluto, no pero, sé qué. pero todo bien. En cuanto a mi trabajo, ha ido avanzando constantemente y ahorita justo como que ya estamos a punto de formalizar un nuevo proyecto que también va a la mano con esto, pero todo este asunto de podcast y eso me tiene muy emocionado. Pero sí, bueno. de entrada, pues mi semana, lo de siempre, Mucho música, trabajo. edición, ya saben, ¿no? Lo de siempre. Súper bien.
Entonces, ¿por qué no nos platicas tus recomendaciones de la semana, Santi? Mira, sin pena, no te voy a mentir. Si 3 de ustedes se suscriben a esta cosa que voy a recomendar, me dan un sticker, ¿ok? Un sticker que quiero en mi laptop. Pero antes de que fuera un shameless plug, es algo que llevo ya consumiendo al menos unos 6 meses. Ya saben, creo que lo he mencionado aquí. Si no, chequen los otros podcasts de Marquita. Pero me encantan las newsletters. Es mi forma se me hace la dosis perfecta de información de diferentes temas. Súper digerible. Si algo te interesa, te puedes meter a la noticia y todo, ¿no? Y este newsletter en específico se llama Morning Brew. Y es de Estados Unidos, está en inglés. Pero las noticias son bastante internacionales. Y bueno, a mí también me interesa mucho, sobre todo el entorno emprendedor y de Silicon Valley, de negocios. Y es una newsletter de negocios, tal cual, ¿no? O sea, de hecho, incluso si vas a hacer un máster, un MBA, digamos, en Harvard, es un requisito estar suscrito a esta newsletter. ¿A poco? Y recibirla todos los días y leerla. Entonces, es como de ese calibre de información, pero súper digerible, súper bonito. Te dan altas y bajas de empresas importantes, no sé. Chéquenlo y les voy a poner un link en la descripción, tanto del podcast en audio como del video, porque recuerden que estamos en los dos formatos. Y si les interesaría saber de esto, suscríbanse y nada más entren con mi link. Y si se terminan suscribiendo porque les gusta, bueno, pues sí. Nada más no les voy a mentir. ¿Cuesta la No, es gratis. Es totalmente gratis. Y bueno, sí, me dan un sticker. Entonces, sí. Pero es mi recomendación. Y no, más bien la recomendación sería newsletters en general, verdaderamente. Sí, yo tengo que acostumbrarme. O sea, no sé, como que el concepto de meterme 15 diario. El concepto de tener 15 correos diarios que tengo que abrir me da pánico y pero no me da... pues es que, no sé, es información nueva, y porque sigo unas de redes sociales, sigo unas de noticias mexicanas, sigo unas de esports, sigo unas de Venture Capital. Hay una que se llama AVC, que por cierto, shout out Max, tú me la recomendaste. Es la historia de bueno, es la historia, pero es más bien como el blog de un VC, de un Venture Capitalist en Estados Unidos, y te platica de... No, pues hoy me enteré de esta empresa, estuve viendo esto, como de su vida, y al final son mortales como nosotros, ¿no? Entonces, la verdad... Mortales con mucho dinero. Sí, bueno, sí, pero... está súper cool, la verdad. Mira, ahí les va mi recomendación. La vas a disfrutar bastante. Ok. Y no es porque no tenía nada preparado. Si es Billions, I swear to God. Pero mi recomendación es un podcast que escuché que se llama Marquita Recomienda. No, la verdad es que está muy interesante. O sea, no lo escuché per se, pero lo edité. Pero lo edité. No, lo edité. Además tuve que hacer una versión resumida. Sí, pero en términos para alguien como yo, que justo está tratando de llevar mi marca, tanto mi marca personal como mi marca... Sí, empresa y como músico, ¿no? O sea, como Maleus y como... Y como yo, ¿no? Sí, justo quiero llevarlo al siguiente nivel. Todos estos tips que dieron. O sea, cosas como... Que son lógicas cuando lo piensas, o sea, no, o sea... Pero luego necesitas nada más que alguien te lo diga, sí, exacto. O sea, como la parte de los hashtags, ¿no? O sea, obviamente es mejor... Pero es que todo el mundo cree que tener muchos hashtags es mejor, ¿no? Sí. Mira, si quieren entender bien... Escuchen Marquita Recomienda. No, lo recomiendo enormemente. Qué amable. Espero que no sea 100% sarcasmo eso, pero sí. No, pues acabo de explicar mis razones por las que no. Y sí, lo de los hashtags es un tema interesante. Pero... y la otra que iba a recomendar... ¿Pero algo más? Sí, un disco. Que este intento, si mis cálculos son correctos, sale el jueves cerca o el más cercano a sale Halloween. El 7 de noviembre. Entonces ya no aplica. No, wait. No, sí. No. Porque... No sale la próxima semana. Sí. ¿Qué día es? No, wait. No. Olvídalo. Luego lo vemos. Sale el 1 de noviembre. No. El 1 de noviembre sale el de Max. Porque esta semana ya salió. Esta semana ya no vamos a publicar. ¿Por qué no? Porque acaba de salir. No ayer cierto, salió el sábado. Pero ayer anunciamos que estaba live. Pero lo subí el sábado. Bueno. No importa. Es un throwback. Es un throwback para todos aquellos que neta no han tenido la oportunidad de escuchar uno de mis discos favoritos. Se llama Welcome to the Black Parade de My Chemical Romance. Oh my God. Dios santo, qué disco. Hey. Pues agrega las mejores a la lista y que se metan. Recuerden que tenemos una lista en Spotify que se llama Una taza de café recomienda. Y ahí están las canciones. ¿Sabes qué va a estar en esa lista? Marquita Recomienda. ¿No puedes meter un podcast? No sé. Estaría muy cagado. Pero bueno, recuerden que una de las cosas que queríamos hacer era agregar la música que recomendamos aquí porque pasa seguido. Entonces espero que al menos 3 o 4 canciones de ese álbum
Todo eso iba porque me quiero disfrazar del cantante de My Chemical Romance para Halloween. Entonces... Sigan los stories de 8 onzas. Chance subimos una foto de los del disfraces. Seb este fin de semana. Mi versión emo. Hey. Así soy por dentro. Hay un video increíble que... A ver si lo encuentro. No sé cómo lo voy a encontrar. Pero es de un dude que está en el coche normal, casual, y su novia se sale como para recoger algo. Y pone el radio y sale... Welcome to the Black Parade. Y poco a poco se va haciendo más emo hasta que termina en el techo del coche con el... O sea, eso soy yo por dentro. Pero bueno. Wow. Esas son las recomendaciones. Entonces ahora nos vamos a las noticias, ¿no? No. Nuevo segmento. Comentario de esports. Comentario de esports. O videojuegos en general. No creas que puede ser 2. Este fin de semana es Smash Ultimate Summit 2. Ya fue, güey. ¿No? Esto sale 2 semanas después. Bueno, habremos visto quién ganó el Smash Ultimate Summit 2, pero estoy muy emocionado porque entraron 2 mexicanos. Super. Espero que uno de los 2 haya ganado. Ya veremos. A ver si tan fácil, ¿eh? No, sí. Oh, wait. Bueno. Hace 2 semanas debe de haber salido el nuevo Call of Duty. Entonces va a haber mucho contenido nuevo y sobre todo la liga. Se está anunciando poco a poco los equipos. La neta es que está súper cool el branding y todo. De la liga de Dallas, de Toronto, Atlanta, Londres, París, etcétera. Está muy cool. Síganlo de cerquita. Y si les gusta Rainbow Six Siege, hay un torneo ahorita en México que se llama México Challenger. Dura de aquí a febrero. Y es básicamente como una microliga de Rainbow Six en lo que empieza la liga final. Pero están los mejores equipos de la TAM y de México. Entonces, chéquenlos. Es una primera entrada si eres mexa. Pixel Esports. Sí, ok. Hey, justo. A eso les vamos. Ya, Pixel. Ok, sí. Ahora, en esta sección que a mí me encanta, que poco a poco vamos a ir implementando más, es en otras noticias, donde básicamente les queremos dar como algunas noticias interesantes que hemos escuchado. Tristemente no van a ser tan relevantes, me estoy dando cuenta, porque estamos grabando por adelantado, sí. Pero bueno. Digo que podríamos, para que no se atrasara tanto, porque sí, esta sección a mí también me gusta mucho, la verdad. Entonces, para que no se atrase tanto, sí podemos sacar el podcast. Pues sí, ok. Pues bueno, entonces más bien le veámoslos como fun facts para cuando los escuchen. Uh-huh. Básicamente, bueno, lo más importante para mí fue, no sé si se acuerdan cuando les platiqué lo de WeWork, de todo el problema que hubo hasta esa mi fue cadena mi recomendación de tweets. De esa semana por la cadena de tweets. Sí, bueno, pues ahora resulta ya se está cerrando todo y la empresa valía 47 mil millones de dólares. Hoy fue evaluada en 8 mil millones de dólares. Y con una inversión de 1.7 mil millones de dólares, SoftBank, el banco japonés, ya se hizo socio mayoritario y es dueño de WeWork oficialmente, dicen los reportes. Entonces WeWork es ahora una empresa japonesa. Wow. Ya no está el CEO y el fundador, lo van a haber sacado con un payoff ya sacado. ¿Y qué pasó con una empresa de SoftBank? ¿Sabes qué pasó con el copyright que estuvimos hablando? Sigue siendo... Ya no sé qué vaya a pasar, honestamente. No sé si bajo un deal le dijeron te pagamos esto, pero tú ya tienes que ceder todo. Es que sí, justo, no sé si lo mencionamos la vez pasada que hablamos de WeWork, pero resulta que el copyright como el término WeWork lo tenía el CEO dueño de WeWork y se lo estaba rentando por un precio machín a la compañía. Entonces estaba sacando un salario durísimo. Pero esto verdaderamente es un caso, o sea, incluso aunque no les gusten los negocios, no estén tan metidos en este mundo, es un caso espeluznante. O sea, de cómo perdió 40 mil millones de dólares de valor en 5 semanas. O sea, wow. A mí me sigue sorprendiendo muchísimo. 40 mil millones de dólares son 40 billion, ¿no? 40 billion, sí. Ok, no, sí, es muchísimo. Por otro lado, también hoy estuvo Mark Zuckerberg. Sí, ni modo. Estuvo Mark Zuckerberg, el CEO y dueño de Facebook, testificando ante el House of Commissions de Estados Unidos. Es la FC... Porque... No me sé las iniciales, pero resulta que, bueno, no sé si sepan, pero Facebook está desarrollando una criptomoneda para hacer transacciones dentro... Libra. Para hacer transacciones dentro de la aplicación y entre partners. Pero están en un momento delicado porque 4 de los backers... Se les fueron todos, ¿no? Se les fue PayPal, se les fue Visa, Mastercard. Que ¿quién usa Visa, Mastercard y PayPal? Entonces, estaba en un momento interesante y sobre todo tuvo que ir a testificar para 2 cosas. Que ya vienen las elecciones de Estados Unidos el año que entra. Entonces, ver que verdaderamente no se está alterando el gasto
que están haciendo los diferentes, tanto republicanos como demócratas, y que Facebook no está dándole menos exposure a ninguno de los dos. O sea, que está haciendo lo más neutral posible para no influenciar las elecciones. Y a explicar cómo Libra puede ayudar a mucha de la gente que está desbancarizada en el mundo, porque lo hacen a través de una aplicación que ya tienen, pero obviamente Estados Unidos le da miedo que puede tomar más valor que el dólar. Entonces, esto es algo muy complicado. No es tan fácil de entender, pero está muy, muy serio el asunto en Estados Unidos porque ven el potencial. Si ves la cantidad de usuarios que tiene Facebook, sí, ya pues está cañón, ¿no? se puede hacer una economía. Es como un país. Sí. Entonces, pero mi punto es que si vale más que el dólar, ¿qué? O sea, que es una moneda que cada vez va a tener más tracción y más gente la usa en vez del dólar. Y entonces se devalúa. Pero es que se fue, o sea, no sé, porque se fue PayPal y se fue Visa y se fue Mastercard. No. Y está costando el desarrollo. No va a ser cosa de ya, pero es algo que verdaderamente hay que ponerle atención porque creo que sí es. Me está diciendo que tengo que comprarle. Todavía no existe, ¿verdad? Todavía no puedo comprar porque no quiero que se me vaya como me fueron las Bitcoin. No te preocupes, todavía. Me fueron durísimo. Eso todavía no pasa. ¿Sabes qué dije? Cuando vi las Bitcoin hace como 5 años. No, gracias. Se ve interesante el concepto, pero no creo, todavía no está suficiente maduro la tecnología. Pero ¿sabes? Pero pues ve. Sí. Y bueno, en otras noticias también, McDonald's por primera vez en creo que varios años, al menos 5 años, se quedó corto en un quarter en sus proyecciones de ventas. Eso quiere decir que la gente está comiendo más saludable. Sí, pues sí, puede haber varios factores, ¿no? Pero al menos algo está cambiando que ya no llegaron al mark, que pues la verdad es algo. Eso es buena noticia. Ajá. Por otro lado, padre. Snapchat reportó 7 millones de usuarios daily subiendo. ¿Otra vez? Su stock está 153% arriba de como estaba en octubre del año pasado. ¿Otra vez la gente está usando Snapchat? Está empezando a crecer, están cambiando su estrategia, hicieron un downsizing a cambiar de mercados y pues no han quebrado. Así que y están creciendo. Entonces, o sea, ¿tengo que volver a bajar Snapchat? Puede ser que sí. Y por último de lo que traigo es que Lyft dijo que van a volverse rentables un año antes de lo que pensaban. Entonces, esto va a ser más rápido que Uber, habiendo salido después que Uber. Está cañón, supongo que... No tienen el tamaño. No tienen el tamaño pero... y supongo que están mejor optimizados y no tienen todos los canales de venta que Uber. Uber ya está muy diversificado. Uber Copter, Uber Eats, Uber Bicycles, Uber estación espacial. Los patines, los scooters, todo. Pero no sé qué tanto Lyft sea de ese rollo o si solo es exclusivamente para... Lyft son solo taxis. ¿Sabes qué va a ser mi recomendación de la semana al tarde? A ver. Hoy decidí pedir sushi por Rappi. Ahí les va la anécdota. Entonces, pero había me llegó un letrero que decía 2 por 1 sushi. Le piqué. 2 por 1 sushi. Va. Compro 2 rollos California, 160 pesos. No está nada mal. Resulta que había otra promoción que le piqué, pero pensé que era la misma. 2 por 1 en sushi. Entonces, por 160 pesos me llegaron 4 rollos. Sí, California. Está muy... Con salsa Tampico de habanero. Estuvo espeluznante. Pero bueno, eso nada más era un comentario aparte. Está muy loco. Pero sí, esas son las noticias que tú tenías en la cabeza. Yo... Muy del mismo tema, lo siento, pero es que se me hace muy... Es donde estás metido, ¿no? Tú estás metido en el mundo de todo eso de empresas que la verdad, o sea, fuera son cosas que usamos, ¿no? O sea, justo Lyft, Snapchat, Facebook, ¿no? Es que son parte de tu día a día. Para mucha gente, en mi caso particular, ninguna de las 3 son parte de mi día a día. Pero en general son cosas que pero uno no usa. Es como leer una noticia que en Groenlandia, o sea, son cosas cosas más como que este hedge fund bajó, ¿no? O sea, esas cosas como más... No, estas son empresas de cosas que todo el mundo usa. Entonces siento que sí pueden ser interesantes. Bueno, WeWork pues ojalá es algo que todo el mundo conoce. Y bueno, y la última es cuidado con los malditos diluvios que están cayendo en la Ciudad de México. Sí, no. Porque vienen más. Todavía no se detienen por completo, entonces... Cuidado. Espero que no, más bien en vez de cuidado con los diluvios, esperemos que no les haya pasado con los diluvios que pasaron. Sí, porque estuvieron duros. Estuvieron muy densos. Sí, ayer iba manejando y en cuanto me subí al coche empezó a diluviar durísimo. No podía ver como 10 metros delante de mí. El granizo no me dejaba escuchar mi música. Estaba hasta arriba. No pude escuchar mi Bad Bunny en paz. ni mi chicharrón. Odio esa canción. Pero pues bueno. Entonces, ¿Tú, Sebo, alguna noticia? En el momento que se me ocurra, no.
pero sí tenía algo. Entonces yo creo que ahorita que regresemos empiezo con mi noticia, voy a buscar la headline para decirla bien y después vamos al tema que ahora sí son podcasts, ¿no? Entonces vamos a hablar de podcasts un poquito de por qué los podcasts son tan padres. ¿Por qué están haciéndose populares? Porque es bueno tener un podcast / consumir podcast, ¿no? Y realmente, ¿qué toma? ¿Qué necesitas para hacer un podcast? Y algunos criterios, o sea, no criterios, pero como críticas tanto constructivas como, o sea, vamos a ver qué nos gustan de ciertos podcasts, qué no nos gustan de ciertos podcasts y qué creemos que en términos de contenido hace que un podcast sea bueno. Correcto. Esperemos que el nuestro entre en esa categoría. En todo. Vamos a descifrarlo, pero bueno, pues sí. Lo vamos a descubrir juntos. Entonces ahorita regresamos. Ey. Nunca se deja ver. Ya regresamos. Ya. Una taza de café. Y esto se va a quedar. Ya ni siquiera va a ser blooper. Sí, mi noticia de la semana era que creo que tú hablaste la semana pasada sobre el Pixel 4. De cómo lo quería. De cómo lo querías con todo tu vida. Resulta que estaba viendo que se encontraron una falla de seguridad en el Pixel 4, en el cual el sistema de sensores que tienen, que no solo es... Bueno, en primera, varias cosas sobre el Pixel 4, porque también me acuerdo de otra cosa. Que el sensor de luz y de quién sabe qué que tienen en la cámara frontal y todo eso no detecta si tienen los ojos cerrados o no. Entonces, en términos de seguridad, podrías agarrar con tu brother que está dormido y agarrar su celular y ponérselo en la cara y entrar y a sus datos privados, ¿no? Correcto. Entonces, eso no está bien. Ahora, eso es fácil de patchear, ¿no? Creo que se me dijeron que se iban a tardar un par de meses en hacer algo rápido para que no... Pero, pues, para todos aquellos que ya son suficientemente privilegiados para ya tener el Pixel 4, pues, chance y si están durmiendo con gente desconfiada... No lo hagan. No, bueno... Primero que nada. Bueno, primero que nada, no duerme con gente desconfiada. Pero pon tú... O sea, si yo tuviera el Pixel 4 y estuviera en el mismo cuarto que Santiago Méndez... Yo no confiaría en Santiago Méndez. Sí, entonces, pónganle código. Pero, no, la otra que estaba viendo es que resulta que todas estas funciones... Que no funciona muy bien la parte del... La parte del radar. El radar. El sonar, perdón. A ver, carnal. O sea, son funciones muy básicas. Pero que funciona como el 30% de las veces en los reviews que estaba viendo. Fuck. O sea, la de siguiente bueno que canción no lo compré. y así. Entonces, espero que también se puedan mejorar con software, ¿no? Es que es una tecnología muy complicada, ¿no? O sea... Llevan 5 años. Yo cuando vi el primer video del Project Soli, que es esa madre, fue hace como 6 años. Sí, pero todavía, o sea, lo que están buscando eran gestos más pequeños, ¿no? O sea, como si estuvieras moviendo un dial. ¿Una qué? Perilla. Perilla. No, perilla es como de puerta. 100% perilla. ¿Esto es una perilla? Sí. ¿Esto perilla. de aquí? Perilla. 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 Bueno. Te saco el Google. Sí, básicamente era como... yo también estaba muy interesado en el Pixel 4, sobre todo por las cámaras que siempre han sido muy... Las cámaras del Pixel siempre han sido consideradas como las mejores cámaras dentro de los celulares. Es una pelea siempre entre Pixel y iPhone, básicamente. Pero Pixel los últimos años había estado llevando la ventaja. ¿Estás listo? Sí. Espera, no. ¿Cómo tengo que hacer esto? Es al revés, ¿verdad? No estoy seguro. I am not sure. Riveting content, ¿eh? Muy divertido contenido. Qué bueno que están escuchando una taza de café. Empieza con lo del podcast. Ok, bueno, como ya dije en la primera segmento, queríamos hablar un poco de podcasts. Y una de las cosas, sobre todo Santi, que ha estado más metido, él tiene más podcasts que yo. Yo tengo 1, él tiene 3. Entonces, ¿qué? ¿Sí encontraste? ¿Perilla? No. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Se cancela todo. Pero bueno. Se dice knob, por cierto. ¿En español? Perilla es knob. Doorknob, perilla. Sí. Ok, ya, sigue. Ok. Santiago quiere platicarles un poquito de por qué los podcasts son tan importantes como método de comunicación o inbound marketing. Tenemos que pensar que los podcasts nacen es básicamente el radio por internet. Sí. Puedes transmitir estaciones de radio por internet, pero esto lo cambia. ¿Qué cambió el internet en general en toda la forma en la que puedes consumir? Pasó con la tele, pasó con el radio. Es que lo puedes hacer on demand. ¿Qué quiere decir que sea on demand? Que tú decides qué, cuándo y cómo lo escuchas, básicamente. Eso pasó. Netflix se popularizó mucho por eso. Todo YouTube, esto es porque ahora yo puedo ver lo que quiero. Sí, esto es contenido visual, ¿no? Pero también por eso, pero de ahí Spotify empezó. Exacto. Por ejemplo, Spotify también. Ya no tienes que pescar la canción que quieres en el radio. Ahora puedes buscar y escucharla 25,000 veces. Exactamente. Como Entonces, Circles en mi caso. Los podcasts son lo mismo. Ok. Básicamente es el radio,
Pero ahora, ¿qué pasa? Que tú puedes elegir los temas que te interesan, en los idiomas que te interesan, por las personas que te interesan, en el momento que te interesa, que es muy, muy, muy importante. Ok. En el momento que te interesa. Entonces, en Estados Unidos ya llevan 10 años fácil siendo populares, han crecido mucho más, pero en México se están empezando a popularizar. ¿Por qué? Porque no la vivimos en el tráfico. Entonces, el vivírtela en lo que se llama el commute, que ya habíamos hablado de esto, creo que la vez pasada, que es estar en el transporte público, caminando, en el coche, atorado en cualquier lugar, haciendo fila en el banco. Estamos esperando mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos momentos son espacios en los que puedes captar la atención de alguien. Y la mejor forma de hacerlo hasta ahora es con un podcast. Ahora, un podcast, para todos aquellos que ni siquiera saben qué es básicamente empezó por un formato de audio que va generalmente de los 15 minutos a la hora en promedio. Hay de 1 hora y media, de 2 horas. De 3, si eres Joe Rogan. ¿No? Pero bueno, de 15 minutos a 1 hora en la que alguien que es el host, que es una persona recurrente, que siempre está y que lleva el podcast, en este caso Seb y yo, por ejemplo, hablan de temas en específico. Lo que caracteriza un podcast es que tiene un tema, digamos, céntrico o una línea en torno a la cual gira todo. Entonces, en el caso de una taza de café, es una conversación entre amigos. Así empezó, siempre ha sido eso y nunca nos hemos especializado en un tema porque es de lo que a ti y a mí nos gusta platicar y esperamos que a quien nos escuche también le guste estar en esa plática con nosotros. Pero, por ejemplo, como dices, los otros que yo tengo son de marketing. Ya. Y son específicamente de marketing y tienen un objetivo muy claro que es ayudar a la gente que tiene que empezar a hacer marketing y no sabe cómo, a que pueda hacerlo de forma gratis. Lo único que tienes que hacer es descargar Spotify, Google Podcast, O sea, es una aportación Apple de Podcast. valor más allá que Es una aportación de valor. La personalidad que se presenta, Exactamente. ¿No? Y entonces justamente puedes encontrar de lo que te interese, y cuando te digo de lo que te interese, historia, geografía, cocina, entretenimiento, cine, música, ni siquiera se me ocurren. No, pero bueno, sí, o sea, al igual que... De mecánica, de matemáticas, así como hay canales de YouTube de todo. Es lo que estaba pensando. Como hay canales de YouTube, probablemente hay... si es que no, las personas que son de esos canales de YouTube también tienen su podcast. Correcto. ¿No? Entonces, así empieza esto y eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿por qué es algo? Si eres una empresa o una marca personal, ya lo tienes que estar haciendo. Y si es un hobby, pues la verdad es que es un hobby padre. Nosotros que llevamos ya casi un año, todavía no estoy seguro cuánto llevamos. En un mes cumplimos un año. Cámara, Cecilio. La verdad es que es una... O sea... Bueno, ahora es que ya es diferente porque ahora trabajamos juntos, ¿no? Sí. Pero antes era una razón para vernos entre semana, que no siempre nos veíamos. Y era ahora... un momento diferente en la mañana. Ajá. Volverlo parte de la rutina, pues era casi, no sé, terapéutico. Más allá que está muy padre ir creciendo la audiencia, ¿no? Aunque no sea pasos de gigante, aunque sea poquito a poquito, suscriptor por suscriptor, escucha por escucha. Está padre que la gente empiece a interactuar, que la gente le empiece a importar más de lo que tenemos que decir, ¿no? O sea, que es como la parte que, por la razón, no la razón por la que lo empezamos, ¿no? Porque lo empezamos porque teníamos ganas de hacer algo así y a ver qué pasaba, ¿no? Justo. Pero entonces, tanto como hobby, como si eres una empresa ya constituida y que funciona y tiene clientes y todo, nos vemos. El podcast funciona para todos. ¿Por qué? Ahí les va. Todo el mundo sabe que hoy en día, y si quieren ahondar en esto, no es que me haga promoción solo, pero de verdad chequen los otros podcasts de Marquita porque hablamos de esto. De este en particular es el podcast de #Marquita, no Marquita Recomienda. Pero... #Marquita, está en mis redes, lo pueden encontrar fácil. Pero básicamente lo que es que hoy en día toda la forma en la que interactúas por redes sociales gira en torno al contenido, porque las tendencias están cambiando de que tú tengas una audiencia en clientes, ahora tienes una audiencia de espectadores. ¿Y qué quieren hacer? Ver lo que haces. Y que tú les des cosas y ellos deciden seguirte. No porque les vendes. Entonces, un podcast es una excelente forma de hacer eso y de estar en contacto con una comunidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros de un podcast sacamos contenido para más de 5 redes sociales o canales diferentes, ¿no? Te estoy hablando de que primero tienes un formato de audio. Y ese formato de audio te sirve para todas las plataformas de audio. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, la que se te ocurra. Hay muchísimas. Y entonces es un canal por el que la gente te puede conocer, a ti como persona, lo que haces, lo que te gusta y empezar una conversación contigo.
Y luego, si lo grabas, como hacemos aquí en una taza de café, tienes el video para subirlo a YouTube. Y entonces puedes empezar a también generar ahí contenido. Y lo subes completo, no hay ninguna restricción. Y lo que dijiste, te ven ahí y lo suben. Hola, YouTube. Y por otro lado, entonces ahora tienes 45 minutos a 1 hora de contenido que luego puedes cortar de formas específicas para utilizar en todas tus redes sociales. Y ya han visto lo que hace Seb, que a mí me encanta. Él edita los clips que subimos a las redes y no tienen necesariamente que ver con de lo que habla él. No. O sea, es más diferente. Sí, podrías hacerlo de un cachito de contenido. De hecho, se hace, pero no con nuestro, porque nuestro no hay. Es complicado. Pero con los demás, que es como un tema más concreto, más sustancial, o sea, es muy fácil extraer. Extractar un segmento de 1 minuto, minuto y medio, un poquito menos, y subtitularlo, y ya es otro tipo de contenido que es más digerible que un podcast de 45 minutos. Y entonces empiezas con TikTok, empiezas con LinkedIn, Facebook, Instagram, invitas a la gente a que lo vean en Instagram TV, y así, ¿no? Y eso de repente se vuelve una estrategia de inbound marketing. Pero bueno, esa es otra historia. Y otro podcast. Pero a lo que voy justamente por eso se están popularizando. Por eso si no tienes uno, deberías de pensar en empezar uno. Y más adelante les vamos a decir... deberías de empezar a pensar hacerlo con nosotros. Justamente tan creemos en todo esto que nosotros estamos desarrollando todo un proyecto para producir podcasts mexicanos. Entonces, bueno, aprovecho y le hago una invitación a todos aquellos que estén escuchando a que si les interesara hacer un podcast, nos escriban. Porque aquí estamos haciendo un proyecto en las oficinas de Marquita. Estamos haciendo un proyecto que nos permitiría producir otros podcasts. Con esto en mente, ¿no? De que de verdad es una buena fuente de contenido. Y entonces por eso... Con razón está chueco el tripié. Acabo de ver que está mal una pata. Por eso es tan importante. Pero bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer y donde ese especialista para que Laura nos platique es, ok, bueno, ya decidiste hacer un podcast. Creo que es importante... como los verdaderos retos que hay detrás, que la gente no ve, ¿no? O sea, literalmente atrás de la cámara o en el planear y en todo eso podemos platicar. Y también, antes de encontrar elementos que funcionan o no, recomendarle a alguien, si va a empezar con un podcast, por dónde puedes arrancar, ¿no? Sí. Pues sí, la parte, de hecho, no vale la pena tener equipo, tener luz, cámara, audio, si no tienes una idea concreta, ¿no? Que, o sea, bueno, más allá que el nuestro no esté muy concreto. Pero sí tiene algo detrás. O sea, pero no, es que no puedes depender exclusivamente de las personalidades de una persona. No sé si has visto los nuestros del principio. Sí. Son muy malos. Sí. Pero el contenido también era diferente. Era muy auténtico. Muy auténtico. Sí, muy auténtico. Sobre todo los primeros 3 o lo que sea. Pero en términos de, o sea... Como dices, tiene que tener una línea de contenido. Porque puede haber podcasts que venden personalidad, ¿no? Pueden ser podcasts... El sushi está denso, ¿eh? Pueden ser podcasts que... Puto. Oh my God. Escuchas, no sé, ¿qué voy a decir? Escuchas el podcast de Kim Kardashian porque... No sé si tiene. Seguro tiene. Pero... Sí, porque te interesa como persona, aunque ya es una personalidad establecida, lo que quiere decir. Tal vez su podcast es de maquillaje. Sí, o alguna de las dos, ¿no? Entonces, puedes irte por la línea de personalidad o por la de aportación directa de contenido, y por ahí en medio puede haber una de opinión, ¿no? O sea, si es un podcast de noticias, pues sí lo escuchas un poco por el contenido, pero también porque te importa la opinión de esa persona sobre ese contenido, ¿no? Exacto. Pero bueno, entonces yo diría que es muy importante que esté definido tu línea de contenido que vas a seguir y que tengas bien claro que va a ser un esfuerzo mantenerlo, ¿no? Sí. O sea... sí, es correcto. O sea, porque tienes que hacer... Si va a ser de contenido, pues tienes que hacer research, tienes que conseguir invitados, tienes que... O sea, es mucho trabajo de preproducción más allá del equipo y del set y del setup, ¿no? Y de la edición. O sea, nosotros mucho la razón por la que nuestro modelo va cambiando y es casi una vez sí, una no, pero luego tenemos rachas en las que no, es porque la planeación es bastante más compleja de lo que uno creería, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, para traer un invitado al podcast, bueno, lo primero es buscar un tema que sea relevante. Y ya que encuentras un tema, buscas a la persona que conoces, que te podría hacer el favor, que le interesaría o que le escribiste por mail si es alguien extraño o lo que sea, para que hable de ese tema en específico.
Luego tienes que esa persona te diga que sí, obviamente, ¿no? Y entonces pasas a, bueno, ok, ¿cómo le hacemos? Porque ¿qué pasa? Que a nosotros nos gusta hacer el podcast presencial. Y antes, de hecho, si ahorita quisiéramos ir a otros lugares, no es tan fácil. Por eso ya tenemos aquí un set donde se graban siempre y donde procuramos que la gente venga. Porque ir implica mover equipo, implica que el lugar donde vayas a grabar esté... No conoces las condiciones Exacto. Si recuerdan el con... intento que grabamos nosotros en Play Business, estuvo increíble por lo que platicamos, pero las condiciones del audio y del lugar no fueron definitivamente las óptimas. Entonces, eso también le baja un poco de... profesionalismo. Pues literalmente. Entonces, no es tan fácil. Y luego tienes que cuadrar entonces horarios, ¿no? Que la persona que va a ir pueda ir en ese horario y luego que se pueda transportar hasta donde lo vas a grabar. Porque luego si quieres grabar en la mañana son horas pico y entonces a esa hora no puedo y tienen citas y trabajo, etcétera. Entonces, verdaderamente es bastante más complejo de lo que uno creería el tener un invitado. Sí, entonces, claro. nada más tomen en cuenta eso, ¿no? O sea, que si lo van a hacer para cada episodio que tienen, o Es sea, la mucha cantidad logística. de trabajo es durísima, ¿no? Y para tú solo haciendo tu podcast de hobby, llega un punto en el que no es viable porque se te interponen otras cosas que tienes que hacer. Claro. Luego, después de todo ese rollo logístico que de producción y de contenido y de investigación, está el rollo técnico. Espérame, antes de pasar al técnico justo, por ejemplo, nosotros tenemos un amigo que inició un podcast. ¿Gonzalo? Sí, y sacó creo que 4 episodios. Y hace poquito le pregunté, oye, ¿por qué no sacaste más o qué pasó? Y me dijo, es que fíjate que él lo hacía solo, ¿no? Esto es para también que vean la importancia de pensar cómo lo haces. Él lo hacía solo y no tenía invitados porque su podcast era de filosofía como para principiantes, digamos, ¿no? Que yo lo escuché y me gustaba mucho. Sin embargo, me dijo, es que lo que pasa es que al ser un monólogo lo tienes que escribir porque no puedes... no puedes simplemente improvisarlo porque empiezas a usar muletillas, empiezas a dar vueltas a lo mismo, se te van. Entonces, escribirlo y de repente es muy pesado tener que escribir 20 minutos. Pónganse a pensar en todo lo que dices. Es mucho trabajo y entonces lo dejó de hacer. Sí, es que la parte de que sea de dos Entonces, lo hace mucho más conversacional. Lo cual facilita mucho la... No tenemos que redactar el capítulo, no tenemos un teleprompter con todas las babosadas que decimos. No planeamos nuestros chistes estúpidos, ¿no? O sea, no salen conforme va. Somos auténticos. Pero sí, a lo que voy sobre todo es... Ok, dices, bueno, entonces no lo voy a hacer solo con un invitado. 2 personas. Pero entonces no lo voy a hacer solo porque también es pesado. Ajá. ¿Cómo le haces? Necesito un co-host. Necesito coordinarme con mi co-host. Necesito cómo se va a repartir la división de labores. ¿Qué se va a hacer? Sí. O sea, es complicado. Y por eso nosotros en Marquita, ¿no es cierto? Ofrecemos una... Bueno, eso luego llegamos a eso. Pero ahora sí me voy a llevar ir a la parte técnica. Que en principio... Creo que sería bueno... No sé, para que sea como algo más puntual. No sé si empezar con... ¿Qué es lo indispensable? Y luego cómo puedes ir... Sí. O no indispensable, podcast, equipo de audio, ¿no? Entonces, supongo yo que se puede hacer con tu celular, el micrófono de tu celular y tus audífonos y hablándole ahí. Y si tienes algo importante que la gente que decir, espero que la gente lo reconozca. ¿Te acuerdas unos videos que yo saqué en Instagram hace un año o así? Yo los grababa con mis manos libres. Sí. Y no era sonido. Pero ¿qué es lo que...? Bueno, también es que luego regresamos al otro que se discute en el podcast de Marquita. Hashtag recomienda. Marquita recomienda. Hashtag Marquita. Tienes muchos, ¿ok? Están muy cercanos los nombres todos y luego está más Marquita, menos Marquita. Bueno... Hashtag Marquita. Hablan sobre que el contenido, si le echas un poquito más de ganas, luego, o sea, en términos de audiencia y de gente que lo ve, se respeta más, ¿no? Porque sientes que hay un commitment, ¿no? Entonces, yo personalmente no sé si escucharía un podcast que se escuche mal. Que luego digo es un arma de doble filo porque a veces en los nuestros sale mal, ¿no? O sea, pero... Mis respetos a todos aquellos que escucharon ese podcast que escuchaba terrible. De la oficina, yo sabiendo del equipo de que lo que se necesita, no sé si lo podría tolerar. O sea... Sí, claro. Llega un punto en el que... Incluso hay otros shows que están bien producidos, pero nada más en la forma... O sea, con buen equipo y todo. Pero la forma en la que terminan ecualizando está como muy chillante en algunas clases de frecuencia que me molesta mucho. Me incomoda... físicamente porque esta frecuencia está muy penetrante y digo, oye, no quiero escuchar eso, ¿no? No voy a decir quién, pero es un podcast de... No voy a decir quién.
Pero entonces, en términos indispensables, pues supongo que sí puede ser un micrófono. Ajá. ¿No? Un micrófono con tu celular y hablar. O sea, si estamos hablando de, sobre todo partiendo de no hay excusas. O sea, si verdaderamente quieres y no puedes gastar un peso, puedes empezar así y luego también podrías echarte algunos tutoriales en YouTube que te ayuden con programas como Pro Tools, Reaper, Audacity, que pues, te ayudan a... ¿No? Sí, de entrada yo les recomendaría muchísimo Reaper. No es gratis, pero la descarga es gratis. Entonces te dan 60 días de prueba, una cosa así. Entonces es más que suficiente tiempo para poder darte cuenta si esto de los podcasts es tuyo. Sí. Y investigas un poquito de compresión, de ecualización, de dinámicas y todo. Y entonces ya puedes mejorar un poquito el sonido de lo que sea que estás grabando. Obviamente hay programas más caros y cosas más caras que sí terminan por mejorar la calidad del sonido, pero no son esenciales, como estamos hablando ahorita, ¿no? Más allá de eso, si ya yo creo que mínimo indispensable para poder, si necesitas alguna clase de micrófono que se conecte a la computadora. Hay 2 tipos de micrófonos que recomendaría yo. Bueno, uno no tanto, pero es el más barato, que es los micrófonos USB, ¿no? O sea, son... Como de un headset como el que yo tengo. No necesariamente. Venden, o sea... Como uno de Astro. Sí, no, esos no son tan buenos. O sea, yo no recomendaría uno de headset, a menos de que sea uno como para Sportscaster, que termina siendo carísimo. Sí. Porque, o sea, no estás comprando un micrófono, estás comprando los audífonos. Okay. Termina saliendo de menos calidad del micrófono, como sí. A menos de que sea uno como para pro gamers que dice que el audio. Sí. Pero bueno. No. Lo que yo recomendaría es ya sea un micrófono USB, que hay unos de muy buena calidad, pero en mi opinión personal son muy limitantes en cuanto a precios y calidad. O ya te vas al lado de un micrófono tradicional, ¿no? Que necesitas una interfaz de audio para conectarlo a tu computadora. Y de interfaces de audio hay de todo, pero al final de cuentas, una como la que estamos usando ahorita, que no es la que uso yo en mi ámbito profesional, pero es la que se tiene aquí en por el momento, termina costando como $1,000, ¿no? O sea, no es nada de Sí, podría ser tu siguiente paso. Que realmente... Entonces, incluso antes de meterle video, ¿no? Sí, no, bueno, es el que el video ya le sube mucho más cañón porque también hay de video a video. Claro. Puedes grabar con tu celular, puedes grabar con tu cámara, puedes grabar iluminado, con audio. O sea, termina escalándose muy duro, ¿no? Pero para empezar, el audio yo digo que es un buen punto para partir. No solamente el audio, porque ya con video es otro rollo. No sé si... No, sí, 100%. Y mira, por ejemplo, como para llevarlo al punto en el que estamos nosotros ahorita, a los que estén viendo en YouTube, pues van a tener mejor idea. En Spotify lo siento mucho, pero o sea, nosotros ahorita tenemos 1, 2, 3 luces simplemente aquí, ¿no? Unas para rellenar el fondo. 4 si cuentas nuestra luz práctica, nuestro bebecito. Nuestro prop. Unas que nos iluminan a nosotros, unas que iluminan el fondo y que te dan este aspecto de que no haya sombras ahí medio raras y de que se ve como cálido el lugar. Luego tenemos una cámara. Antes solíamos grabar con 2, pero eso por el momento se ha reducido a 1. Sí, ¿no? O sea, tenemos 2 micrófonos, los 2 mic stands y luego tenemos ahí una bola de equipo que está fuera de cámara, evidentemente. Que esto es lo que nos ayuda a poder usar este audio profesional. Profesional, ¿no? O sea, sí, porque o sea, estos micrófonos no les voy a mentir, no son... Sí, no son el primero nivel que comprarías. Principiante. No. O sea, son cosas más avanzadas que a lo largo de los años de experiencias en audio y así, los he ido adquiriendo. No invertí de golpe lo que sea que nos haya costado esto. No voy a revelar el número. No, pero además, o sea, lo que vamos es... sí hay un montón de producción atrás que no necesariamente se ve, pero sí hay formas de empezar. Hay formas de empezar. Si compra una luz como esta que está ahí, que es una luz... O estas, ¿no? Las luces estas no son particularmente caras. Poco a poco puedes ir mejorando tu set, puedes ir mejorando tus micrófonos, puedes ir mejorando tu interfaz de audio, que eso es lo último que necesitas mejorar, ¿no? Tu cámara, tu setup, O sea, no es un sprint, ¿no? O sea, justo. Es un maratón. Puedes ir aprendiendo. O sea, nosotros, si lo vieras como por sets... debe de ser como el 4º o 5º. Ay, cámara. No, 5º, ¿no? Empezamos en el sillón. Bueno, me voy rápido nada más para que no sea muy largo. Pero empezamos en el sillón tuyo de frente. Ajá. Luego tuvimos el sillón con invitados, que era como el de 2 cámaras, ¿no? Luego pasamos al sillón tú y yo sentados viendo a la cámara. Luego pasamos al de aquí arriba en la sala de juntas, que no estaba tan padre. Y ahora estamos en este. Sí. 1 año después, ¿no? O sea, es como nada más para darle un poquito de perspectiva a
no hay ningún... Sí, pero bueno, mi punto es que en términos técnicos hay muchos recursos en línea que te pueden ayudar si no sabes de micrófonos, te van a ayudar diciéndote este es el mejor por este precio, pero considera este porque es mejor. Yo ahorita no les vengo a explicar todo con tanta precisión de qué micrófono, qué no. Pero sí les voy a decir una cosa. Si están comprando micrófonos decentes, no compren micrófonos condensadores, compren micrófonos dinámicos, porque si no tienen si no están, o sea, si están arrancando, no van a tener un espacio tratado. Este espacio todavía ni siquiera está tratado. Está a y medias. Los micrófonos condensadores como este son mucho más sensibles al ambiente, o sea, al ruido en general, ¿no? Entonces, compren micrófonos como ese, que son micrófonos dinámicos. Exacto. ¿No? Entonces, eso por un lado. Ahora nos movemos a la parte de ejemplos concretos de podcast y qué te gusta. Sí. O sea, sobre todo... Como al final lo que queremos hacer con esto es que se den cuenta realmente que además de que es muy divertido hacerlos, tiene muchos beneficios y puedes empezar y hacer diferentes calidades, ¿no? Ahora, nosotros personalmente consumimos muchos podcasts y yo hay unos que solo veo en video, hay unos que solo escucho, hay de diferentes cosas. Entonces, ¿por qué no? Para tampoco divagar tanto, nos das, por ejemplo, 3 cosas que si un podcast tiene, lo escucharías, digamos. La cosa es conmigo, es que yo... Hay 2 tipos de podcast que escucho. Los y la mayoría, más bien todos los podcasts que escucho tienen una cosa. Y algunos... Bueno, ahí les va. Hay más concreto. Todos los podcasts que escuchan, las personalidades que lo presentan ya me son familiares. Ok. Eso ya sea que he platicado con... O sea, son amigos / personas que conozco. O... son personalidades que conozco de otro lado, ¿no? Principalmente canales de YouTube, claro, ¿no? Que tienen su versión podcast es lo de lo más que está. Común, bueno. Porque son personalidades que yo conozco por sus videos, por su contenido y más allá me gusta consumir su contenido como más long form, más raw, sin edición, vía podcast, ¿no? Y dentro de eso hay 2 tipos. Están como los que son puras estupideces y nada más lo escucho para divertirme. ¿Cómo cuál? Hay un canal de YouTube que se llama Hat Films que desde muy chiquito me ha gustado y su contenido ha ido madurando conforme yo también. Entonces ya, o sea, no es... O sea, me sigue gustando, pues, ¿no? Y su podcast se llama Hat Chat. Es humor inglés, humor británico. Son muy sarcásticos, muy irónicos, muy duros. Muy, sí, son... me entretiene muchísimo. Lo escucho, sale, no sé, cada 2 semanas y cada 2 semanas lo escucho y cada vez que estoy en el coche manejando me ataco a la risa porque son unos pendejos. Pero sus personalidades me gustan. Son 3 monos. Su dinámica que tienen la disfruto. Aunque hablen ponte un segmento que tienen es Funny News. Nada más hablan de noticias chistosas que ven en Reddit. Y le dan giro a la historia de una forma que están hablando de un traje mech que están inventando en China para como que lo controlas con tu cerebro y terminan hablando de que toda clase de estupideces con eso, ¿no? Entonces, es un giro interesante, ¿no? Ese es un tipo de podcast que me gusta. ¿Por qué no vas tú con otro? Y ahorita O sea, por ejemplo, yo sí no escucho tanto podcast de entretenimiento. Okay. Realmente. O sea, creo que lo más cercano que veo por entretenimiento es Hot Ones, que hasta cierto punto es yo sí lo consideraría medio podcast. Es que sí se prestaría. Y es muy bueno además. Si no lo han visto, véanlo. Pero yo sí principalmente escucho con afán de que, sobre todo, yo tengo mucho tiempo desperdiciado en lo que me muevo de la oficina a mi casa. Como me mueva, me aviento al menos 40 minutos. Al menos. Entonces, me da tiempo de escuchar algo y es la forma en la que puedo ir pues aprendiendo y como me sigo educando y así. A veces son presentaciones, a veces son... incluso yo escucho podcasts de marketing. Hay algunos que... Bueno, no. Sí escucho... Hay uno que se llama Rogue Theory de entretenimiento que sí hablan, ¿no? Como de Marvel, la box office de la semana pasada y del fin de semana, de las películas más grandes, de teorías de películas que vienen y de Marvel y así. Sí, eso sí los escucho, ¿no? Entonces, a mí... Yo realmente lo único que busco es que no sea monotonía. Y por eso yo ves que algunas veces hasta te decía, oye, ¿no valdrá la pena meterle como una musiquita en el fondo y así? Realmente en el momento en que siento que es una clase o como cátedra literal, ya no puedo. Así, nope, no hay forma.
Entonces, disfruto más cuando hay varias personas. Eso sí es esa dinámica como de conversación es algo que te gusta. Un poco como tú y yo, que eso sí, 100%. Escucho muy pocos que sean una persona yo no hablando. Escucho ninguno que sea de una persona hablando. Sí, creo que tampoco. Solo el de Gonzalo. Si ves que yo sí escucho, pero es porque es el audio de presentaciones o keynotes. Ya. Entonces, es una persona, pero es como en modo presentación, ¿no? Sí, que está sí, hablando con una audiencia y uh-huh. hasta siento que estoy como en la audiencia, ¿no? Entonces es diferente. Pero yo creo que lo principal es eso, es una dinámica que me mantenga al tanto. Ahí, exacto. Que sí, justo lo que estamos hablando del aspecto conversacional de un podcast. Y buena química también. O sea, si hay buena química y tú estás escuchando un podcast, de pronto te pierdes, ¿no? Uh-huh. O sea, pasa que ni te diste cuánto tiempo pasó porque estás tan metido y tan divertido y tan como si estuvieras parte de la plática. O sea, incluso con opiniones tuyas en lo que escuchas a estas personas. A mí me pasa mucho eso también. Y ¿sabes qué? Qué bueno que mencionas eso. Además, y creo que podemos irlo agarrando medio para ir cerrando todas las ideas. Es que hace poquito una persona me dijo con quién vamos a empezar a grabar podcasts aquí, de hecho. Me dijo, oye, pero es que no soy nada bueno frente a una cámara. ¿Qué pasa si me equivoco y todo? Y le digo, es que la belleza del podcast es que te puedes equivocar. Y es porque el formato es de una conversación. No es una entrevista formal. Exacto. No es un speech de presidencia ni de nada. O sea, es meramente una conversación en la que si te ríes no pasa nada, en la que si estornudas no es el fin del mundo. En la que si te trabas un poquito y se te va el flow como nos pasa todo el tiempo a nosotros, no pasa nada. Justo. Y no hay consecuencias graves por hacerlo. Y creo que eso es parte de lo que te hace como alguien que escucha, que te hace sentir que estás como ahí, ¿no? O sea, que eres parte de... Sí, o sea, nosotros rara vez nos ha pasado que, o ya sea que editamos algo que no queremos que salga por X y razón, o que de plano, eso sí nos ha pasado más veces, que estamos empezando y de repente decimos que no, el flow de esta conversación se fue para otro lado completamente, hay que volver a empezar a ver si podemos agarrarnos. Que la energía, luego uno de los dos viene en otra wavelength, o sea, en otra frecuencia literal. Sí, suelo ser yo. Y que entonces es como, no, espera, a ver, o vamos a decidir mejor sin planear más, o le damos dos y vamos a... Sí. No, y eso sí pasa y puede que pase. Y porque se siente en el audio, eso sí. Y lo que se siente mucho, sobre todo en los... No los tonos de voz, pero en el flow de conversación, si en los primeros 5 minutos hay como 25... Entonces... el tema no está siendo... No está llevando a ningún lado, no se complementan las horas, lo que sea que se está hablando. Sí pasa, ¿no? O sea, sí se puede... y sí se puede llegar en cuenta, la verdad. Sí. Sí puedes medio improvisarlo y es más relajado, pero tampoco pongas algo de también, lo que no... Ajá. Es de lo que no estás orgulloso de cierta forma, ¿no? O sea, tampoco... Y también lo muy importante, sobre todo con personas que no han hecho tantos podcasts. Nosotros ya llevamos 30 y cacho, ¿no? O sea, no... Hijo, se me escapó. Se me escapó el número de intento. No. Sí. Pero... Practice, o sea, la práctica ayuda. Practice makes perfect, ¿no? Entonces, lo noté bastante. Como cuando fui productor del primer podcast que hizo con Santiago. Uh-huh. Y Santiago, que consume varios podcasts y también ha estado presente con nosotros en varios podcasts, es diferente cuando tú eres el guest, tú eres el host, ¿no? Entonces, sí he notado, llevan 5, 6 podcasts, y sí he notado cómo se ha estado volviendo más cómodo, como... Incluso tú, que no es tu dinámica convencional de podcast de babosadas que tenemos nosotros y es un poco más serio, también te costó un poco de trabajo adaptarte, pero tú fuiste mucho más natural que Santiago por el simple hecho de tener la práctica. Literal. De hablar, de tener una conversación que sabes que se va a grabar más veces. Incluso hasta un tip podría ser, si no estás bien seguro, graben unos. Ajá. No los tienen que... subir ni nada, ¿no? O sea, simplemente grábenlos, luego los ven, chance su familia. Sí, es muy importante que ustedes lo vean. Que otra gente que confíen les pueda dar crítica constructiva de, oye, no, pues es que me parece que estás diciendo muchas estupideces. Estás diciendo muchas groserías. Ahora ya no los vemos tanto, ¿no? Pero al principio yo sí los veía todos. Sí, al principio yo escuchaba a todos y decía... Y al principio me gustaba mucho. Pero ahora que que tal vez le di una vuelta a los primeros, dije, pues está interesante, qué morro estaba, wow. Pero no en términos de... O sea, sobre todo estos últimos que me han estado gustando mucho del contenido que sacamos. Sí, además es que también tú vas hacia atrás y ves realmente... Fue un año de mucho crecimiento personal. Ajá, muchas cosas. Entonces, si los escuchas hablar... Yo te escuché igual los primeros y digo... Sí, estaba empezando a ver qué onda y viendo y todo. Y ahora mi historia es otra por completo. Pero bueno, ese es para otro de episodio nostálgico de una taza de café. Sí, cuando queramos llorar. No...
Creo que quiero empezar a pensar en el de un año. A ver qué se nos ocurre. Tengo varias ideas que podrían estar padres. Pero bueno, dio muchas vueltas. Lo último con lo que me gustaría, creo que cerrar antes de despedirnos, es un shameless anuncio. Ajá. Que es que si después de todo esto les interesa hacer un podcast y les llama la atención, les gustaría intentarlo, pues ahora sí que en Marquita, en las oficinas, estamos construyendo un set, pero ya funciona. Estamos grabando aquí, en donde pueden venir a intentar un mes o 4 episodios gratis. Aquí tenemos ya el equipo, tenemos todo el know-how, tenemos todo lo de producción, tenemos el equipo. Ya sé que ahorita no es el momento para decirlo porque probablemente ya dejó de grabar la cámara, pero yo no puedo ser productor y salir en el mismo, pero yo sería el productor del podcast, entonces puedo asegurarme que no pase nada mal. Y chequen como lo hago otros. en el de Marquita. Exacto, entonces verdaderamente es una oportunidad para todos ustedes que alguna vez estuvieron en el gusanito. Agarren un amigo, piensen en algo de lo que les gustaría hablar, si son expertos en un tema, avísenos, podemos ver cómo pueden venir a pues empezar a ver, y si les gusta, se pueden quedar aquí. Nosotros al final lo único que queremos es que salga más contenido de calidad mexicano. Entonces, pues, esa es la historia, ¿no? Ya, ese fue mi anuncio, perdón. Pues ya iba a cerrarlo. Sí, ¿no? sí. Sí, ya vamos a cerrarlo, que ya tienes clase, carnaval. Justo. Entonces espero que tengan una excelente semana. Nos estaremos viendo la próxima. Gracias por compartir esta taza de café con nosotros. Como siempre, búsquenos en redes, Facebook, Instagram, principalmente YouTube. La próxima semana, La Paz. Sí, pero antes de irnos a La Paz, un invitado bien especial de una startup que se llama Rutopia. Entonces, va a estar padre. Es emprendimiento social, ganaron un premio importante. Pero bueno, eso es para la próxima. ¿Sale? Y pues ahí les estamos platicando. Disfruten mucho su semana, que tengan bonito día y hasta luego. Hasta la vista. Bye, 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 bye.